Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre química. En esta ocasión vamos a estudiar los hidrocarburos cíclicos, concretamente los cicloalquenos y los cicloalquinos. Ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dar un like y os podéis suscribir. Si habéis visto el vídeo de los cicloalcanos, ya sabréis que este tipo de compuestos son hidrocarburos de cadena cerrada. Pero en esta ocasión hay enlaces dobles y enlaces triples entre los átomos de carbono, según esté hablando de cicloalquenos o cicloalquinos respectivamente. ¿Os acordáis que en los cicloalcanos solamente había enlaces simples entre los átomos de carbono? Y respecto a cómo se nombran este tipo de compuestos, tenéis que tener en cuenta que hay que poner delante el prefijo ciclo. Esto es igual que los cicloalcanos. Y después el nombre del hidrocarburo de cadena abierta. Pero ojo, que en este caso es distinto de los cicloalcanos, porque si estamos hablando de los cicloalquenos, el compuesto va a terminar con el sufijo eno, y si estamos hablando de los cicloalquinos, el compuesto terminará con el sufijo ino. Mirad, lo tenéis escrito en la pizarra. Si os fijáis en los cicloalquenos, podréis observar que terminan en eno, ¿vale? Y lo mismo con los cicloalquinos. Son compuestos que terminan en ino, y ambos son de cadena cerrada. Las normas para nombrar y formular este tipo de compuestos son muy similares, solo que tenéis que tener en cuenta que los cicloalquenos terminan en eno y los cicloalquinos terminan en ino. A continuación os voy a explicar tanto los cicloalquenos como los cicloalquinos cuando no llevan radicales. Entonces me puedo encontrar con el caso de que tenga una sola insaturación o tenga más insaturaciones. Entonces vamos a ir poniendo ejemplos para que veáis. Además, os he escrito en el lateral de la pizarra, ¿vale?, una tabla resumen para que recordéis el prefijo que debe llevar un compuesto según el número de átomos de carbono que tiene. Es decir, que si estamos hablando de un átomo de carbono, pues tendría el prefijo met. Si estoy hablando de 2 átomos de carbono, tendría el prefijo et. De 3 átomos de carbono, prop. De 4, but. De 5, pent, etcétera, etcétera. Solo que tenéis que tener en cuenta que en el caso de un carbono y de 2 carbonos no tiene sentido hablar de ciclos, porque no puedo formar ciclos con un solo carbono o con 2, pero sí a partir de 3, entonces ya los voy a omitir. Vamos con el primer ejemplo. Concretamente voy a escribir un cicloalquino. Si os fijáis, podéis ver una estructura cerrada con 3 átomos de carbono. ¿Veis? Por tanto, ya sé que el compuesto va a ser un ciclopropino, porque además puedo observar un triple enlace en la molécula. ¿Lo veis? Entonces, este sería el ciclo, el triple enlace, y como podéis observar, el carbono completa sus 4 enlaces con otros átomos de carbono y con átomos de hidrógeno. Fijaros, este carbono completa sus 4 enlaces con este otro carbono, 1, 2, 3, y con este otro, 4. A su vez, este carbono de aquí completa sus 4 enlaces con este otro carbono y con este otro carbono, y luego con otros 2 hidrógenos. Entonces se llamaría ciclopropino. Y cuando estamos hablando de compuestos que tienen una sola insaturación, ¿veis? Una sola insaturación, no hace falta indicar su posición en el ciclo. Veis que no pongo el número que ocupa esta posición, no tengo que numerar los átomos de carbono del ciclo. Entonces se dejaría así, simplemente. Entonces, recordad, ciclo, estructura cerrada, ino, triple enlace, y prop, 3 átomos de carbono. Y este compuesto lo podéis ver escrito de forma resumida de la siguiente manera. Mirad, podéis ver escrito un triángulo que tiene un triple enlace. Este es el triple enlace, ¿sí? Y tenéis que suponer, o sea, tenéis que deducir más bien que en cada vértice, pues tenemos un átomo de carbono, mirad como aquí, y los hidrógenos necesarios hasta completar sus 4 enlaces, pero en este caso no hay hidrógenos, porque ya forma todos los 4 enlaces con otros átomos de carbono, concretamente con este y con este. Vamos a ver este caso, mirad. Aquí hay otro carbono y se supone que tiene que haber 2 hidrógenos más para que justamente este carbono complete sus 4 enlaces. Y respecto a este otro, se supone que no tiene hidrógenos. Mirad, ya os digo que este tipo de estructuras son muy usadas, entonces tenéis que acostumbraros a verlos escritos de esta manera. Pero bueno, cada vez que yo escriba un compuesto de esta otra forma, lo voy a escribir también de la forma resumida para que os acostumbréis. Mirad este compuesto. Podéis ver un ciclo penteno. Empieza por ciclo, porque estamos hablando de un hidrocarburo de cadena cerrada. Fijaros, el ciclo, ¿sí? Después el compuesto acaba en eno, porque podemos ver un doble enlace entre los átomos de carbono. Aquí está.
Acordaros de comprobar que los átomos de carbono tienen que establecer 4 enlaces, ¿vale?, con otros átomos de carbono y con hidrógenos. En este caso mirad, forma un doble enlace con este otro átomo de carbono, un enlace simple con este otro y otro enlace con el hidrógeno, en total 4. Y lo mismo con los demás, ¿sí? Tenéis que comprobarlos todos. Dicho esto, solo nos queda decir que este compuesto tiene 5 átomos de carbono. Y esto se indica en el nombre con el prefijo pent. Y fijaros también que no estoy indicando la posición del doble enlace, porque este compuesto tiene solo una insaturación, entonces no hace falta indicar su posición. Y entonces no numero los átomos de carbono del ciclo. De forma resumida, este compuesto se podría escribir de la siguiente manera. Veis que es un pentágono con un doble enlace. Y tenéis que saber que en cada vértice de este pentágono se encontraría un carbono y los hidrógenos necesarios hasta que complete sus 4 enlaces. En este caso, ¿veis? Se correspondería con este carbono y un hidrógeno. Se supone que lo tenéis que deducir vosotros. Aquí habría un carbono y otro hidrógeno. Aquí habría un carbono con 2 hidrógenos. Aquí habría un carbono con otros 2 hidrógenos. Y aquí habría un carbono con otros 2 hidrógenos. Pero ¿qué ocurre si tengo compuestos que tienen más de una insaturación? Porque hasta ahora solo tengo una insaturación, que es este caso. Pero vamos a ver, ¿qué pasa si tengo más de una insaturación? Vamos a ver algunos ejemplos. Como podéis observar, he escrito un compuesto cíclico con 4 átomos de carbono y hay 2 insaturaciones. Mirad. Hidrocarburo de cadena cerrada, señalo el ciclo y señalo los 2 dobles enlaces. Además, tenéis que comprobar que el carbono establece sus 4 enlaces correspondientes con otros átomos de carbono y con los hidrógenos. Fijaros, este átomo de carbono establece doble enlace con este otro, un enlace simple con este otro y otro enlace con el hidrógeno. Entonces ya he comprobado que el carbono establece sus 4 enlaces y lo mismo con los demás. Dicho esto, como este compuesto tiene más de una insaturación, hay que indicar sus posiciones delante del nombre. Y para ello debo enumerar los átomos de carbono del ciclo. Y tengo que empezar a numerar por aquel átomo de carbono donde esté el doble enlace. En este caso, como hay varios, ¿vale? Pues entonces voy a empezar por aquí. Y tengo que seguir inmediatamente por este otro átomo de carbono, porque está afectado del doble enlace, no por este, no podría seguir así, porque aquí hay un enlace sencillo. Entonces seguiría numerando. Este sería el 3 y este el 4. Y los dobles enlaces estarían en las posiciones 1 y 3. Asimismo, podría haber empezado a numerar de otra manera. Por ejemplo, por este. Entonces, tendría que ir inmediatamente a este carbono. Este sería el 2. Este el 3 y este el 4. Y volverían a estar los dobles enlaces en las posiciones 1 y 3. Veis que llegaría al mismo resultado. Y lo mismo si empiezo a numerar o por aquí o por aquí. Ahora escribo el nombre del compuesto. 1,3 ciclobutadieno. Mirad, muy importante que os fijéis en que ahora sí que hay que indicar las posiciones que ocupan las insaturaciones, ¿sí? En la 1 y en la 3. 1, 3. Luego ciclo es porque estoy hablando de una estructura cerrada. But es porque tengo 4 átomos de carbono, ¿vale? En el ciclo. Y después ya por último, eno es porque estoy hablando de dobles enlaces entre los átomos de carbono del ciclo. Y hay que indicar la partícula di delante porque tengo 2 dobles enlaces. Asimismo, este compuesto se podría escribir de forma resumida de la siguiente manera. Podéis ver un cuadrado con 2 dobles enlaces y lo mismo que expliqué antes. En cada vértice del cuadrado se supone que hay un carbono y los hidrógenos necesarios hasta que el carbono completa sus 4 enlaces. Entonces, en este caso, fijaros, correspondería, ¿vale?, con este carbono y aquí habría un hidrógeno. En este otro, ¿vale?, vértice, pues habría otro carbono y un hidrógeno. Aquí lo mismo, carbono, hidrógeno y carbono, hidrógeno. Vamos con otro ejemplo. Veis que he dibujado un ciclo con 6 átomos de carbono y además podéis observar 2 triples enlaces, por lo que estoy hablando de un cicloalquino. Señalo el ciclo, ¿vale?, la estructura cerrada, que sería esta, y los triples enlaces. Compruebo además que el carbono establece 4 enlaces con otros átomos de carbono vecinos y con los hidrógenos. Por ejemplo, mirad aquí, ¿vale?, establece
triple enlace con este átomo de carbono y un enlace simple con este otro. Y lo mismo con los demás, ¿vale? Y aquí, concretamente en el caso de este carbono, establece un enlace simple con este, un enlace simple con este otro, y luego otros dos con dos hidrógenos, hasta completar sus 4 enlaces. Como el compuesto posee más de una insaturación, debo indicar las posiciones de estas insaturaciones delante del nombre, a la hora de nombrar el compuesto. Y para ello debo numerar los átomos de carbono del ciclo, empezando por aquel átomo de carbono, ¿sí?, que tenga la insaturación, es decir, por ejemplo, por aquí. Si este es el carbono número 1, inmediatamente tengo que seguir numerando por este, porque está afectado de triple enlace. De modo que las insaturaciones tengan siempre los números más bajos. En este caso, si empiezo a numerar por aquí, no me queda otra que seguir por este lado a numerar, ¿sí? Nunca podría así. Entonces nombraría el compuesto. También podría haber empezado a numerar por este carbono, mirad, y tendría que ir así, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero no podría hacer lo siguiente. Esto estaría mal. Si empiezo a numerar por aquí, así, esto no estaría bien, porque siempre las insaturaciones tienen que ocupar los números localizadores más bajos. Entonces así no las ocupan. Fijaros, caería en la posición 1 y 5. ¿Vale? Los triples enlaces. Y esto no puede ser. De la manera que teníamos antes, caen en las posiciones 1 y 3. Así que tenéis que tener en cuenta esto que os pongo aquí, ¿vale? Si se indican sus posiciones, es decir, tendría que decir que las insaturaciones están en el carbono número 1 y en el 3, pero siempre tienen que ser las más bajas y para ello tengo que tener cuidado al numerar los átomos de carbono del ciclo. Y el compuesto me quedaría como 1,3-ciclohexadieno. Fijaros que indico, ¿vale?, las posiciones en la 1 y en la 3. Y luego ya, ciclo es porque tengo una estructura cerrada, ino porque tengo triple enlace entre los átomos de carbono y delante la partícula bi porque tengo dos triples enlaces. Y ex, ¿vale?, me indica que estamos hablando de 6 átomos de carbono en el ciclo. Asimismo, podría escribir este compuesto de forma resumida de la siguiente manera. Veis que he dibujado un hexágono con dos triples enlaces. Lo mismo, en cada vértice, ¿vale?, se supone que hay un átomo de carbono y los hidrógenos necesarios hasta completar sus 4 enlaces. Mirad aquí un C y un H2, C, H2, C solo, ¿sí? Aquí un C y aquí un carbono también. Pero como habréis visto, estoy explicando compuestos que no tienen radicales. Veis que no hay otros radicales unidos a los átomos de carbono. Por ejemplo, que aquí hubiera un grupo metil. Y esto es lo que voy a explicar a continuación. ¿Qué pasa cuando hay radicales unidos a los átomos de carbono del ciclo? Pues vamos a ver ejemplos. Pues bien, en el caso de cicloalquenos y de cicloalquinos que tengan radicales, vamos a hacer también una diferencia entre compuestos que tienen una sola insaturación y compuestos que tienen más de una insaturación. Entonces empiezo primero por los que solo tienen una insaturación y voy a poner el siguiente ejemplo. Fijaros, en este caso podéis observar que tengo un ciclopenteno y puedo observar un radical. Entonces primero señalo el ciclo, me fijo en el doble enlace, ¿vale?, entre estos dos átomos de carbono. Por eso sé que voy a tener un ciclopenteno, porque tiene 5 átomos de carbono el compuesto, y puedo observar que hay un radical fuera del ciclo, ¿lo veis?, que es un grupo metil. El siguiente paso sería numerar los átomos de carbono del ciclo, teniendo cuidado de que los radicales tienen que ocupar las posiciones más bajas posibles. Entonces, sabéis que tengo que empezar a numerar siempre por donde esté la insaturación, o bien por aquí o bien por aquí, pero si empiezo por aquí tengo que seguir por aquí, y si empiezo por aquí tengo que seguir por aquí. Voy a empezar por aquí, en este caso, por este carbono. Entonces, este sería el 2, 3 y 4. Y el metil estaría en la posición número 4. Vamos a ver qué pasa si empiezo a numerar por este otro. También estaría en la posición número 4. En este caso no importa, pero
Es muy importante que empecéis a numerar por donde está la insaturación siempre y luego sigáis por el siguiente carbono afectado de esa insaturación, en este caso doble enlace. Ya podría nombrar el compuesto y me quedaría de la siguiente manera. Por supuesto, tenéis que indicar en qué posición está el radical, en este caso el metil, que está en el carbono número 4. Veis que pongo 4-metil, después pondría ciclopenteno. Ciclo, ¿vale? Estructura cerrada. Eno, porque estamos hablando de doble enlace, y pent, porque tengo un compuesto con 5 átomos de carbono. Fijaros además que cuando tengo una sola insaturación, no hace falta indicar dónde está esa insaturación, es decir, no pongo en qué posición está el doble enlace, ¿vale? Delante del ciclo, no, porque se supone que va a estar en el carbono número 1, ¿lo veis? Entonces yo empiezo a numerar por este carbono y luego tengo que seguir así, y entonces en la posición 4 ya indico que está el metil. Y de forma resumida, este compuesto se escribiría de la siguiente manera. Fijaros que he escrito un pentágono con un doble enlace y le he añadido esta estructura. Esta estructura significa que en este punto de aquí, ¿vale? En el final, hay un grupo metil, es decir, un carbono, mirad, aquí habría un carbono, y 3 hidrógenos, porque el carbono tiene que completar sus 4 enlaces, entonces lo hace con 3 hidrógenos y con este enlace simple con este otro carbono. Lo mismo, en cada vértice de este pentágono, ¿vale? Habría otros carbonos e hidrógenos, de modo que el carbono complete sus 4 enlaces, como ya sabéis. Vamos a ver algunos ejemplos más. Mirad, este compuesto es muy parecido al de antes. Veis que tenemos un ciclo. En este caso sí que podemos observar un triple enlace en lugar de un doble enlace. Entonces estamos hablando de un ciclo alquino. Recordad, estructura cerrada, ¿vale? Y concretamente ciclopentino porque el compuesto tiene 5 átomos de carbono. Después podemos ver un radical que está unido a un carbono del ciclo, que sería este grupo metil. Y ya sabéis que tengo que empezar a numerar, ¿vale? Desde uno de los carbonos del ciclo que estén afectados por esa insaturación, de modo que los radicales caigan en las posiciones más bajas posibles. Entonces, si empiezo a numerar por este carbono, tendría que seguir inmediatamente por este otro, y luego por este otro. Y el grupo metil estaría en la posición número 3. ¿Qué pasa si hubiera empezado a numerar por este carbono? Pues tendría que ir inmediatamente a este, porque ya sabéis que tengo que seguir siempre por el carbono que esté afectado de la insaturación, nunca por aquí. Luego iría así, y me queda con que el grupo metil está en una posición más alta, en la 5, y en cambio de la otra manera estaría en la posición número 3. Por tanto, tengo que empezar a numerar desde este carbono, y el grupo metil quedaría en la posición número 3. Ya podría ahora nombrar el compuesto, que me quedaría 3-metil-ciclopentino. ¿Veis cómo indico su posición? Que está en el carbono número 3. No hace falta indicar la posición que ocupa el triple enlace, porque se supone que ya empiezo a numerar desde el carbono número 1, ¿vale? Que estaría en la 1. Acaba en ino, justo porque hay triple enlace. Ciclo, ya sabéis que es porque estoy hablando de una estructura cerrada. Y pent, porque tiene 5 átomos de carbono. De forma resumida, este compuesto quedaría de la siguiente manera. Veis que es muy parecido al compuesto de antes, solo que en esta ocasión tenemos un triple enlace, ¿sí? Y tengo también la estructura correspondiente al grupo metil, que ya sabéis que aquí hay un carbono con 3 hidrógenos, ¿vale? Que establece otro enlace sencillo con este otro carbono. Vamos con otro ejemplo un poquito más complicado. Mirad, en este caso estoy hablando de un ciclohexeno, porque podemos ver un compuesto con 6 átomos de carbono. Señalo el ciclo. ¿Veis? Entonces, si os fijáis, podemos observar el doble enlace, ¿sí? Entre estos dos átomos de carbono, y después también tengo una serie de radicales unidos a estos átomos de carbono del ciclo. Concretamente tengo un grupo metil y etil unidos a este carbono y otro grupo metil unido a este otro carbono. Tengo que empezar a numerar los átomos de carbono del ciclo teniendo en cuenta que los radicales deben caer en las posiciones más bajas. Entonces,
tengo que partir siempre de la insaturación. Por ejemplo, a partir de aquí, este sería el carbono 1. Entonces, este sería el 2, 3, 4, 5 y 6. Y puedo observar que hay dos radicales en las posiciones número 4 y otro radical en la posición número 5. Entonces esto se traduce de la siguiente manera. Si empiezo a numerar por este carbono, los radicales ocuparían estas posiciones 4, 4 y 5. Vamos a ver qué pasa si empiezo a numerar por este otro carbono. Pues podéis ver que el grupo metil cae en la posición número 4 y luego los otros dos radicales caen en la posición número 5. 5 y 5. Y, como ya sabéis, los radicales deben caer en las posiciones más bajas, y las más bajas son estas. Por tanto, esto está descartado y esta numeración sería incorrecta. Tengo que empezar a numerar como antes. Es decir, este carbono sería el 1 y luego ya sigo. Y una vez hecho esto, ya podría nombrar el compuesto, que me quedaría de la siguiente manera. Sí que os recuerdo que a la hora de nombrar hay que poner primero el etil porque empieza por E y la E va antes en el abecedario que la M. Entonces el compuesto quedaría de la siguiente manera. 4-etil, 4,5-dimetil, ciclohexeno. Ya veis, en el carbono número 4 está el grupo etil, que se pone antes, ¿vale? Por la razón que os dije. Después, en las posiciones 4 y 5, hay dos grupos metil, que lo indico como hay dos, con el prefijo di delante. Y por último, ya indicaría que tengo un ciclohexeno, ciclo, cadena cerrada, ya sabéis, hex, 6 átomos de carbono, y eno porque estoy hablando de doble enlace. Y de forma resumida, este compuesto me quedaría... Veis que he dibujado un hexágono, ¿vale? Con un doble enlace aquí, y después le he añadido los grupos metil, etil y otro metil. Mirad, esta estructura se corresponde con un metil. Aquí en este punto habría un carbono con 3 hidrógenos, y luego estos dos puntos corresponderían, en este caso, en este primero, a este carbono con 2 hidrógenos, y este otro se supone que habría un carbono con 3 hidrógenos, y luego tengo el otro grupo metil, que veis aquí. Pero ¿qué ocurre si tengo compuestos que tienen radicales y aparte tienen más de una insaturación? Pues vamos a ver algunos ejemplos. En el ejemplo de la pizarra podéis ver dibujado un cicloalquino. Mirad, este es el ciclo, porque se supone que es una estructura cerrada, ¿vale? Y además podéis observar triples enlaces entre los átomos de carbono del ciclo. Mirad concretamente estos dos. Como veréis, además hay dos radicales. Este radical es un grupo etil y este otro radical es un grupo metil. ¿Cómo debo numerar los átomos de carbono del ciclo? Pues bien, como siempre, tenéis que empezar por las insaturaciones, de modo que las insaturaciones queden en posiciones más bajas posibles, y a su vez tenéis que procurar que los radicales también queden en las posiciones más bajas posibles. Vamos a empezar, mirad. Si yo, por ejemplo, empiezo a numerar por este átomo de carbono, ¿vale? Porque es uno de los que tiene el triple enlace, entonces tengo que seguir inmediatamente por este, debido también a que forma parte de la misma insaturación de este triple enlace. Continuaría así. Como veis, las insaturaciones deben quedar en las posiciones más bajas posibles. ¿Veis? 1, en este caso para la primera, y 3 para la segunda. Si yo hubiera empezado a numerar por este otro átomo de carbono, mirad. Se supone que tendría que seguir por aquí. Y fijaros que las insaturaciones quedarían en posiciones más alejadas. Estaríamos hablando de la 1 y de la 5. Entonces esto estaría mal numerado. Debido a ello, tenemos que empezar por aquí y ahora nos fijamos en los radicales. Vemos que el grupo metil queda en la posición 5 y el grupo etil queda en el carbono número 6. Pero hay otra posibilidad aún, mirad. Recordad que el grupo metil, ¿vale?, queda en la posición 5 y el etil en la 6. Pero si yo empiezo a numerar por aquí, vamos a ver qué ocurre. Ahora es el grupo etil el que queda en una posición más baja y el grupo metil queda en una posición más alta, ¿vale? La 5 el etil y la 6 el metil. Y yo recuerdo que si se presenta este caso, tengo que numerar obligatoriamente así porque el grupo etil empieza por E
y se supone que esta letra va antes en el abecedario que la M. Debido a esto, la numeración correcta sería tal cual la tengo ahora, y ya podría nombrar el compuesto. Insisto, por favor, en que os deis cuenta que si empiezo a numerar por este átomo de carbono, el carbono número 2 sería inmediatamente este, porque se supone que los dos forman parte del triple enlace. No podría ir hacia aquí, ¿sí? Entonces tengo que ir así obligatoriamente. Vale, pues nombramos el compuesto entonces. Y sería el 5-etil, 6-metil, 1,3-ciclohexadieno. Fijaros que es muy importante que tengo que indicar las posiciones de los triples enlaces, que están justo en la posición número 1, ¿veis? Y en la posición número 3. Por eso lo tengo que indicar antes del nombre del ciclohexadieno. Después, como podéis observar, el radical etil está en la posición número 5 y el radical metil está en la posición número 6. Ahora están las posiciones de los triples enlaces y luego ya el nombre que sabéis que sería ciclo porque es una estructura cerrada, acaba en ino porque estamos hablando de triples enlaces entre los átomos de carbono y por supuesto delante del sufijo ino tenemos que poner la partícula di porque hay dos triples enlaces y hexa estaría hablando de que tengo un compuesto con 6 átomos de carbono, ya sabéis. Y de forma resumida podría escribir este compuesto de la forma siguiente. Veis que tengo un hexágono en el que hay dos triples enlaces y además podéis observar estas otras estructuras, ¿vale?, que corresponden a dos radicales. En este caso el etil, fijaros, CH2, ¿sí?, en este punto, y aquí en este otro CH3. Y después tenemos la otra estructura que corresponde a un CH3. Los demás vértices del hexágono ya sabéis que corresponden a carbonos solos o bien carbonos con hidrógenos hasta que el carbono complete sus 4 enlaces. Entonces recordad, cuando tenga un compuesto que tiene radicales y además tiene más de una insaturación, debéis tener en cuenta muy bien lo que os pongo aquí. Las insaturaciones deben ocupar las posiciones más bajas posibles. Veis que me ocupan las más bajas posibles, ¿vale? La 1 y la 3. Y además, después de esto, tenéis que tener en cuenta los radicales. Y los radicales deben ocupar las posiciones más bajas posibles también, pero teniendo en cuenta el orden alfabético de estos, como ya veis aquí, ¿vale? Que primero coloqué el 5-etil en una posición más baja que el 6-metil. Ahora vamos a ver otros ejemplos. Mirad, en este caso tenéis el ejemplo de un cicloalqueno. Veis el ciclo, ¿sí? Podéis observar los dos dobles enlaces y además podéis observar radicales. En este caso hay un solo radical que es el grupo metil. El siguiente paso ya sabéis que es numerar los átomos de carbono del ciclo, de tal manera que tengo que empezar por uno de los carbonos afectados del doble enlace. Bien, por ejemplo, voy a empezar a numerar por aquí. Carbono número 1. ¿Por dónde debo seguir? Debo seguir inmediatamente por el siguiente afectado del doble enlace, por aquí. Entonces, veo que los dobles enlaces, lo voy a apuntar, ¿vale?, para que lo veáis. Los dobles enlaces caen en las posiciones 1 y 5. ¿Y qué pasa con los radicales? Bueno, el radical en este caso, pues cae en la posición número 8. Si empiezo a numerar de esta manera, ¿vale?, por este carbono. Entonces digo, bueno, pues voy a probar otra alternativa. Voy a probar por este. Entonces, si empiezo a numerar por este carbono, tendría que irme inmediatamente a este otro. Y seguiría por aquí. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, pues que las insaturaciones están en las posiciones 1 y 5 también. Entonces lo apunto. ¿Y qué pasa con el radical? Pues que el radical se encontraría en el carbono número 3. Entonces, se supone que de momento la mejor es esta. A igualdad de las posiciones de los dobles enlaces, me tengo que fijar en los radicales. Entonces esta, nada. ¿Habría más posibilidades? Sí, podemos probar alguna otra opción. Mirad, indico que esto es empezando a numerar por este. Entonces ahora lo que voy a hacer es borro toda la numeración y voy a empezar a numerar por otro carbono.
Por ejemplo, por aquí, por este. ¿Por dónde tengo que ir? Inmediatamente por aquí, ¿sí? ¿Y qué ocurre? ¿Dónde están los dobles enlaces? ¿En qué posiciones? Pues estaría en la 1 y en la 5, de momento como todos, ¿sí? ¿Y el radical en qué posición estaría? Pues fijaros, estaría en la 4. Tampoco me vale. Nada, si no podría ser. ¿Veis? Entonces tenéis que ir comprobando hasta que los dobles enlaces os queden en las posiciones más bajas posibles y después los radicales. Y a igualdad de posición de los radicales, tenéis que asignar una numeración a los átomos de carbono del ciclo teniendo en cuenta que los radicales que empiezan por una letra menor en el abecedario tienen que quedar en posiciones más bajas. La última posibilidad de numeración sería si empiezo a numerar por este carbono. Tendría 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces los dobles enlaces quedarían, como ya veis, en posiciones igualmente 1 y 5, pero después el metil volvería a quedar en una posición superior, que sería la 7. Mirad, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y esto no puede ser, ¿vale? Entonces la mejor es esta. Debido a ello, tengo que empezar a numerar por este átomo de carbono. Y el compuesto ya lo podría nombrar y me quedaría 3-metil-1,5-octadieno. Fijaros, en el carbono número 3 hay un grupo metil, que lo tengo que indicar primero, y luego además tengo que indicar la posición de los dos dobles enlaces, que están en la posición número 1 y en la posición número 5. Y luego ya todo igual, ¿vale? Ciclo, porque estamos hablando de una estructura cerrada, el compuesto acaba en eno, porque tenemos doble enlace, y delante pongo el prefijo di porque hay dos dobles enlaces. Y luego ya indicamos que el compuesto tiene 8 átomos de carbono con la partícula octa. De forma resumida, este compuesto quedaría de la siguiente manera. Veis que he dibujado un octágono con dos dobles enlaces al que le he añadido la estructura correspondiente a un grupo metil. Y en el resto de los vértices del octágono hay carbonos e hidrógenos hasta que el carbono complete sus 4 enlaces. Entonces recordad, cuando tenemos cicloalquenos y cicloalquinos, debo diferenciar entre los compuestos que tienen una sola insaturación y compuestos que tienen más de una insaturación. En el primer caso, no hay que indicar la posición de la insaturación, recordad, y se enumeran los átomos del carbono del ciclo teniendo en cuenta que los radicales deben caer en las posiciones más bajas posibles. Y en el caso de que tenga más de una insaturación, el cicloalqueno o el cicloalquino, pues lo que tengo que hacer es indicar las posiciones de las insaturaciones. Y además estas deben caer en las posiciones más bajas posibles, como podéis ver aquí. Siempre en las más bajas. Y después tengo en cuenta los radicales, como podéis ver aquí, ¿sí? Y con esto termino este vídeo sobre cicloalquenos y cicloalquinos. Espero que hayáis entendido todos los compuestos, ya sabéis que si tenéis dudas podéis preguntarme y nos vemos en el siguiente vídeo.